todos ustedes. A nombre de COFIDE Capacitación Empresarial, sean bienvenidos a Foros COFIDE. El tema que nos ocupa el día de hoy es tributación de los socios y accionistas. Para el desarrollo de este tema, contamos con la participación del contador Luis Fernando Poblano Reyes. Contador, muy buenas tardes. Por ahí lo veo en su coche, ¿sí es así? Buenas tardes, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, la lluvia, nos agarró la lluvia y ahorita está lloviendo, entonces pues ya me estacioné para poder cumplir con el foro y pues, esperemos que la lluvia no nos vaya a hacer alguna jugada con la señal, pero aquí estamos listos. Muy bien. Bueno, pues viva la tecnología, ¿verdad? Nos hace la vida muchísimo más fácil. Sí, afortunadamente ya no necesitamos estar forzosamente en la oficina, ya en cualquier lugar es la oficina, entonces pues aquí estamos ya listos para todo. Así es, cualquier lugar en la oficina, eso me gustó. Muy bien, contador, bueno, pues platíquenos, ¿cómo vive usted este tema de los socios y accionistas y su tributación? Que debe de ser un tema pues muy importante, sobre todo, bueno, por ejemplo, que usted se maneja pues a esos niveles de que da asesoría a las empresas, que bueno, que tiene que lidiar con el tema con los socios y accionistas, que bueno, pues a decir verdad, pues nunca queremos pagar nada de impuestos, ¿no? ¿Cómo vive este tema usted allá en la vida profesional, contador? Bueno, pues muy buenas tardes a todos, los saludo. En relación a este tema de los socios o accionistas, la verdad es un tema un poquito complejo porque pues normalmente nos contratan a los contadores para llevar la contabilidad, para la asesoría de los impuestos de la empresa, pero ya cuando se trata de los socios accionistas, pues obviamente quieren que el trabajo sea incluido dentro de lo mismo que nos están pagando, ¿no? Entonces, pues sí, a veces es un poquito complicado. Sin embargo, es un régimen muy especial, muy particular, en donde sí debemos de tener mucho cuidado en cómo vamos a cumplir con todas las obligaciones en materia de lo que es los socios accionistas, cómo se les va a remunerar, las obligaciones que tiene una empresa. Y bueno, pues es precisamente lo que vamos a platicar el día de hoy para poder asesorar a los accionistas, porque a veces son los más difíciles de convencer en cuanto a cómo deben de pagar sus impuestos. Muy bien. Bueno, pues mire, antes de que empecemos de lleno con nuestra agenda que traemos el día de hoy, les quiero recordar a nuestra audiencia que esta sesión es de ustedes. Por favor, siéntanse con toda la confianza de hacer las preguntas pertinentes del tema que estamos abordando el día de hoy. Y bueno, ¿cómo van a hacer sus preguntas? Les pedimos, por favor, que las compartan por el chat, escritas, por favor, para que llevemos ese orden y sea más fluida el poderles contestar a todos con oportunidad y de una manera más organizada. Bueno, pues, ¿qué le parece, contador? Que empecemos con un primer cuestionamiento. ¿Qué obligaciones tiene un accionista? Muy bien, ¿no? Pues empezamos ahora sí que por el origen, puesto que lo primero que tiene que hacer una persona física o moral, porque hay que aclarar que un accionista puede ser tanto una física como una persona moral, y desde luego, pues lo primero que va a hacer es aportar su capital. Para poder ser accionista de una empresa, de una persona moral, pues tiene que hacer su aportación de capital a lo que es la sociedad. ¿De qué forma puede aportar su capital? Pues de distintas formas y nos puede dar ciertas obligaciones, como puede ser que aporte el efectivo vía un cheque, una transferencia, o el efectivo, que no es lo más común, aportarlo así tal cual en cash, en moneda así, en billetito, sino por cheque o transferencia es lo ideal. Sin embargo, también hay quien puede estar aportando capital a través de bienes. Puedo estar aportando capital a través de bienes muebles o bienes inmuebles. Y ahí debemos de tener mucho cuidado porque cuando es a través de un bien inmueble, pues sí se hace un avalúo. Si es un bien mueble, pues se estima un valor de mercado y eso es lo que se considera como aportación de capital. Sin embargo, si nos vamos, ahí empieza a surgir una obligación ya para los que son socios accionistas que aportaron bienes, ya sea muebles o inmuebles, porque pues dentro de la ley se establece que, por ejemplo, si un accionista aporta un terreno y se hace un avalúo y ese terreno vale 1,000,000 de pesos, pues en eso se considera que se aportó el capital. Pero la ley menciona
que si hay alguna contingencia, alguna baja de valor en ese bien que aportó el socio accionista y que, bueno, pues obviamente puede traer como consecuencia que el valor del bien sea, sea mucho menor, ¿sí? O incluso si ese terreno, vamos a suponer que se aportara, alguien lo reclamara en propiedad y hubiese un juicio, un litigio, todos los costos los tendrá que absorber el accionista. Esa es una de sus obligaciones y que a veces no tienen muy claro los socios que dicen, bueno, yo aporto un terreno, yo aporto un edificio, yo aporto un bien inmueble o un bien mueble, que si baja su valor, ellos son responsables por la baja de ese valor y tendrán que aportar la diferencia para que se complete el capital. Entonces mencionaba, si el terreno vale 1,000,000 de pesos en avalúo, pero después resulta que por ciertas situaciones baja su valor a 800,000 pesos, tiene la obligación de aportar los 200 de diferencia para completar el capital que él se había comprometido a aportar. Entonces, bien, ahí todavía ni siquiera hablamos de la parte fiscal, sino que estamos hablando de la parte de las obligaciones del socio accionista. Digamos, eso es dentro de la aportación que me da la calidad de socio accionista. Otra de las obligaciones que tienen los accionistas y que normalmente pues la llegan a hacer ya mucho tiempo después es actualizar sus obligaciones al RFC. Si alguno de nosotros, por ejemplo, si yo solamente soy un asalariado, tengo ingresos por salarios, estoy dado de alta en Hacienda por salarios. Pero si un día se me ocurre crear una empresa, una sociedad donde yo aporto capital, pues en el momento en que yo ya me convierto en accionista, debo de hacer un aumento de obligaciones precisamente como socio accionista y ahora ya voy a tener dos obligaciones, sueldos y salarios y como socio accionista de una persona moral que puede percibir dividendos. Entonces ahí también ya tenemos otra de las obligaciones que sería los aumentos a lo que sería el RFC. Entonces, bueno, pues ahí ya cumpliríamos con esa obligación, independientemente de que la empresa, pues como todos seguramente lo tienen muy presente, porque han sido reformas recientes, de presentar una informativa al SAT donde le informo quiénes son mis nuevos socios o accionistas o quienes dejaron de ser socios accionistas de la empresa, o si aumentamos capital, pues la persona moral tiene la obligación de presentar también esa declaración informativa donde va a modificar los socios accionistas, incluso también tiene que informar con la reforma para este año, ¿sí? Quién es el controlador, quién es el que controla el beneficiario controlador, quién es el que controla lo que es la empresa, que no necesariamente tiene que ser el que tenga más acciones. Hay veces que el que menos tiene acciones, pues es el mero mero, es el dueño, el que maneja pues prácticamente pues todo, ¿no? Todo lo que es la empresa. Digo, son algunas de las obligaciones que nacen al convertirme ya en un socio accionista. Muy bien. Contador, ¿estamos hablando específicamente de personas morales, sociedades anónimas? No, no necesariamente, porque pueden ser sociedades anónimas, la SADCB, la SAPI, la sociedad civil, la asociación civil. Obviamente también tienen un tratamiento distinto. Para una sociedad anónima, pues, estamos hablando de accionista. Para una sociedad civil, estamos hablando de un socio o un asociado. Para unos es acciones, para otros en sociedad civil se llama partes sociales. Cada uno tiene su característica en particular, pero en general, sí, estamos hablando de que cuando yo aporte capital, si él aporta un bien y hay un faltante, lo tengo que resarcir. Si es una sociedad civil, una asociación civil, una SADCB, pues de todas maneras ya me convertí en un socio accionista, debo de presentar mi aumento de obligaciones al RFC, independientemente del tipo de sociedad de que se trate, efectivamente, ¿sí? Pero sí estaríamos hablando en general de todo lo que es el mundo de las sociedades mercantiles, sociedades civiles que conocemos, ¿no? Muy bien. Contador, pero entonces, ¿qué derecho tiene un accionista? Bueno, dentro de los derechos que tiene un socio o un accionista, dependiendo del tipo de sociedad de que se trate, bueno, pues el primer derecho que tiene es a participar en las asambleas.
participar en las asambleas, que puede ser con derecho a voto o sin derecho a voto. Ese es otro gran tema que se tiene que manejar a la hora de que se crea una sociedad mercantil, en este caso, en el ejemplo en particular, porque hay distintos tipos de socios. Socios en donde tienen acciones con derecho a voto y socios que tienen, o accionistas que tienen acciones sin derecho a voto. Es un voto limitado. Obviamente, al aceptar que yo no pueda participar en las decisiones de la empresa, tengo derecho a que me paguen unas utilidades adicionales. ¿Sí? La ley establece que por lo menos un 5% de las utilidades debe ser garantizado para los que no tienen derecho a voto, puesto que, bueno, pues no pueden decidir el rumbo de la empresa, y los que tienen derecho a voto, pues ellos van a cobrar utilidades en el momento en que las haya. Entonces, tengo derecho, por ser socio accionista, a que pueda yo participar en lo que serían las asambleas de accionistas ordinarias, extraordinarias, en donde puede ser que tengo derecho a votar las decisiones, o tengo mi voto limitado y, bueno, pues no puedo hacer más que asistir. Y, bueno, pues como decían las abuelitas, ver, oír y callar. No puedo votar. Sí, eso es lo Pero único. hay que callar. Sí, cuando uno está Así es. chiquito, ¿verdad? Dice, a ver, Y tú, así nos decían las abuelitas. Ahora ya los tiempos han cambiado y ahora ya, bastante. ya no aplica mucho, ¿verdad? Pero bueno, en este caso en los accionistas sí, porque pues sí puedes asistir, sí puedes estar, pero no puedes votar. Sí No te puedes puedes, enterar, sí te puedes enterar de todo lo que estamos acordando, pero tú no puedes votar. exactamente. Y a cambio de eso me garantizan cierto monto de utilidades. Digo, una por otra. No puede ser nada más que me quites derechos sin darme un beneficio adicional. Entonces, ese sería el punto en cuanto a lo que es participar en las asambleas. Y desde luego, pues también tengo derecho, el más importante, a cobro de dividendos. Normalmente cuando los accionistas nos dicen, bueno, ¿qué es lo que yo puedo cobrar? ¿Qué puedo cobrar yo de la empresa? A ver, ¿en calidad de qué? Pues de accionista. Pues lo único que puedes cobrar son dividendos, porque lo que te da derecho a cobrar dividendos es tu calidad de socio accionista y nada más. Pero no puedo cobrar un sueldo. No, 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 no. Estamos hablando de tu calidad de socio accionista, solo te permite cobrar dividendos cuando los haya, porque cuando no haya dividendos, no haya utilidades, pues tampoco los vas a poder cobrar. Y obviamente, pues ahí ya se abre una gama en cuanto a de qué forma puedo cobrar los dividendos. Puedo cobrarlos con efectivo, puedo cobrarlos que me paguen con algún bien, puedo cobrarlos que me los paguen a través de capitalización de utilidades, que me den más acciones. O sea, hay diferentes formas de cómo puedo yo estar cobrando los dividendos dentro de lo que es la empresa cuando existan los dividendos. Y ahí Muy entra un bien, poquito lo que es la parte de las cuentas fiscales, ¿no? muy bien. Yo creo que fíjese que tiene que ver mucho con la pregunta que está haciendo Lilia Yáñez. Si me permite, la puedo compartir. A Soy ver. socio y trabajo para la empresa. ¿Puedo recibir un sueldo o un asimilado normal o tiene que ser un asimilado a consejo de administración? Pues ahí está. Exactamente, esa es la pregunta que nos hacen siempre los accionistas, es, a ver, ¿qué puedo cobrar de la empresa? Pues necesito, como si fuera el médico, a ver, platícame, ¿qué haces en la empresa? No, pues lo único que hice fue aportar capital. Ok, tienes derecho a utilidades. Y te paras por la empresa algún día. No, 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 yo nada más voy el día que me citan a asamblea de accionistas y voy siempre en calidad de accionista. Pues entonces lo único que tienes derecho es a las utilidades. Sin embargo, hay accionistas, sobre todo en micro, pequeñas o medianas empresas, que no solo aportaron su capital, que no solo van a las asambleas de accionistas a tomar decisiones, sino que resulta que el señor, el dueño, como es un ingeniero, pues ¿O la también anda ahí, señora? o la señora, sí, claro, cualquiera de los dos, están ahí trabajando en la planta de producción, o andan vendiendo, o están en la parte administrativa y están trabajando. Entonces eres un trabajador. Oye, pero soy accionista. No, no, no. La calidad de accionista te la dio haber aportado tu capital.
Ahora, quítate la gorrita de socio accionista. Y resulta que te metes a la empresa y estás trabajando. Y si estás trabajando, o puedes ser un empleado con seguro social, con lo que tú quieras, o ahorita nos decía, si le doy como miembro del consejo de administración. No, no, no. Es que si eres trabajador, te voy a dar sueldo. Si eres miembro del consejo de administración y haces la función de miembro del consejo, entonces sí te tocan asimilados a salarios como miembro del consejo de administración. Pero sí tenemos que definir cuál es la actividad que está realizando la persona, que sí tiene la calidad de accionista, pero también puede tener la calidad de trabajador, puede tener la calidad de miembro del consejo de administración y ahí se llaman asimilados. Entonces, cuando hablamos de cómo puedo remunerar a esta persona que tiene la calidad de socio accionista, pues va a depender de cómo vemos a esa persona, qué es lo que está haciendo, qué funciones está realizando dentro de lo que es la empresa. Muy bien. Pues mire, nos están haciendo otra pregunta, J. Ramírez. Dice, en el caso de aportación de capital, sea en bienes, no importa el tiempo que pase entre el valor del avalúo y la baja del valor del activo que pudiera existir en el futuro. Ahora bien, si pierde valor el activo, el socio tiene que responder por la pérdida. Pero ¿qué pasa si en lugar de tener una pérdida hay una plusvalía? Bueno, ahí ya si es una plusvalía, entonces ya es beneficio para la empresa, se considera como un ingreso contable porque aumentó el valor, ¿sí? Y desde luego, pues sí tiene que responder, o sea, la ley lo que dice es, tiene que responder en el momento en que baje de valor ese bien, y bueno, pues no importa el tiempo que haya transcurrido, si el bien ya bajó su valor. Es difícil que se dé esto, ¿eh? La verdad es que en la práctica es difícil que suceda alguna situación de que si aporto un terreno, si aporto un edificio, pues baje su valor y que ¿Pero qué sea, pasa si aporta una maquinaria, contador? bueno, si aporto una maquinaria, bueno, también es que hay que quedar muy claro que lo que yo aporte, si baja su valor por consecuencia de algún hecho, alguna situación que se originó antes o que sea inherente al tipo de bien de que se trate, bueno, pues en ese caso sí es responsabilidad del socio accionista, pero vamos a suponer, el accionista aporta un edificio, ya se evalúa en ciertos millones de pesos, ya se reconoció el valor, ya me dieron mis acciones y pues yo ya aporté el capital, pero dentro de un año resulta que hay un temblor y el edificio sufre daños en la estructura y entonces pues a lo mejor hasta lo tienen que demoler, ahí yo ya no soy responsable como accionista, no, 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 ahí yo ya no tengo nada que ver. ¿Sí? No, nada, nada, nada que ver en ese caso en particular. Entonces, tiene que ser algo que se originó con anterioridad para que bajara el valor del bien de que se trate. Entonces, no siempre va a ser que por lo que pase en el futuro, yo voy a ser el responsable. Tendrá que ser algo que trae que trae de origen anterior a cuando yo lo aporté. Sí, para que no nos asustemos de que a fuerzas tengo que resarcir. Lo de la maquinaria, bueno, pues yo aporté la maquinaria porque se iba a utilizar para fabricar ciertos bienes, pero resulta que por cuestiones de la guerra ya no podemos importar productos rusos, que era lo que servía para producir nuestro producto. Y entonces ya no podemos usar la maquinaria y la maquinaria empieza a perder su valor. Eso no es mi responsabilidad. Yo como accionista, yo la aporté bien y no tiene ningún problema, a menos que fuera un desperfecto de esa maquinaria que ya trajera desde antes y bueno, pues que no se habían dado cuenta, ¿no? Muy bien. Y la depreciación normal, pues esa es normal, pues la depreciación que sufren los activos fijos. Así es, sí, por supuesto, eso sí, su deducción normal, vía para efectos fiscales deducción, vía para efectos contables depreciación, no tiene mayor problema, ¿sí? Eso sí es exactamente igual, no cambia absolutamente en nada. Por ejemplo, si me aportan una maquinaria, pues el asiento contable es cargo a la maquinaria con abono a lo que sería el capital social. Entonces, y la maquinaria, a partir de que la empiezo ya es mía,
ya la voy a empezar a usar, pues ya se va a empezar a depreciar. Muy bien. Fíjese que nos está comentando Lili Telles. Lili Telles. Yáñez, permítame. Lilia Yáñez. Yo he escuchado comentarios que dicen, aguas, porque si eres socio y recibes un sueldo, pueden determinarte dividendos fictos. ¿Cómo se justifica cómo justificamos lo contrario? ¿Con un Muy bien. contrato o qué le da validez al el sueldo? Bueno, totalmente de acuerdo. Aguas porque puede ser dividendo ficto cuando estamos haciendo simulaciones. Cuando se es una simulación donde nos referimos a que no es algo real, que realmente el accionista solo aportó su capital y nunca se para en la empresa, nunca realiza un trabajo, nunca trabaja en nada en la empresa y le damos un sueldo. Esos son dividendos. Por supuesto que son dividendos. Pero aquí estamos hablando de el accionista aportó su capital. Por haber aportado capital, algún día le pagaremos dividendos, si es que hay. Pero resulta que él llega todos los días, temprano, a las 9 de la mañana, se mete al área de producción, él es el jefe de producción, es el que está manejando a toda la gente, es el que se encarga de sacar las órdenes de producción, es el último que se va, porque se va hasta las 8 de la noche, ¿sí? Toma su hora de comida, como todo mundo, ¿sí? Ese es un trabajador. Le quito la gorra de accionista y él es un trabajador. Y puedo demostrar que es trabajador y puedo demostrar que son salarios y que no son dividendos. Lo que pasa es que la autoridad normalmente quiere tipificarlo como un dividendo ficto, pues porque a veces hay quien abusa de esa figura y lo quiere sacar los dividendos como si fuera un salario. Muy Pero bien. si yo, Sí. perdón, Entonces, contador, ¿cómo vamos a justificar que ese socio accionista realmente es trabajador? Nos queda claro seguramente, pues que llega a las 8, que él abre la oficina, que él abre las instalaciones de donde está la producción, él a lo mejor firma algunos cheques. Esa sería la manera de comprobar que efectivamente es un trabajador. En ese momento trae la cachucha de trabajador, con todos esos documentos que, por ejemplo, pues es el que autorizó las transferencias, es el que autorizó la orden de producción y ahí están sus firmas. Esa sería sí, la manera en que podemos nosotros justificarlo o comprobar más bien que efectivamente es un trabajador en esos momentos. sí, claro, empezaríamos por el contrato de trabajo. Le hacemos su contratito de trabajo como a cualquier persona, le vamos a timbrar sus recibos de nómina, es más que me los firme, aunque ya no es indispensable que estén firmados, que él sí me los firme. Seguramente tenemos un control de entrada y asistencia para mis trabajadores, pues aunque sea el dueño, que me ponga ahí la huellita o la firma de su hora de entrada, su hora de salida, y tener toda la evidencia, como si fuera un trabajador. Y incluso tendríamos que ser más estrictos con él porque sabemos que la autoridad en algún momento podría tipificarnos como dividendo ficto, ¿no? Entonces sí es necesario establecer todas las medidas de control como si fuese un trabajador para que en su momento se le pueda demostrar a lo que es la autoridad, ¿no? Sí, fíjese que nos comenta Raúl Ramírez. Hay que recordar que cuando una persona es accionista, presidente del consejo y gerente general, no puede haber una relación laboral y por lo tanto no puede haber salarios. El administrador único, efectivamente, cuando es el administrador único, eso no está, incluso hay un acuerdo del Consejo Técnico del Seguro Social donde nos dice que no podemos ser trabajador si es administrador único, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de que, bueno, pues es accionista, pero pues soy trabajador, tengo una relación laboral. Sí debemos de cuidar que si soy el presidente del Consejo de Administración o el administrador único, pues no voy a poder ser trabajador. Ahí sí hay ciertas limitaciones. Totalmente de acuerdo con Raúl Ramírez. Muy bien. Raimundo Galindo nos comenta, en una empresa de reciente creación, ¿cómo se puede remunerar al accionista si aparte de ser administrador único, él realiza funciones de ventas, de lo cual no cobra porque sabiendo que debe percibir emolumentos por las limitaciones, no cobraría más de 500, más de 5,000 al mes y con una retención del 35%. ¿Habría otra opción si como empleado, cómo se daría la subordinación? No, bueno, de entrada, tendría la calidad de accionista
si es miembro del consejo de administración, a lo mejor es el tesorero, es alguna parte, alguna función que tenga, pues el hecho de que sea un comisionista significa que es un vendedor y le pagan comisiones. Tendríamos que darlo de alta en el Seguro Social como trabajador, y para evitar esa posible contingencia de que dijera la autoridad, no, pues es que como es miembro del consejo, pues son las retenciones al 35%, pues lo podríamos quitar como miembro del consejo, que no sea miembro del consejo, pero sí trabajador con sueldo variable, y le pagamos sus comisiones como cualquier otro trabajador. ¿Sí? Creo que esa sería lo ideal para esta persona. Muy bien. Nos comenta Román L. Hay un formato para aviso de accionistas extranjeros, formato 76, que debemos presentar el 31 de marzo del 2022, pero el SAT aún no habilita el ejercicio a reportar, que es el 2021. ¿Alguien de ustedes sabe algo al respecto? ¿Usted sabe algo, contador? No, como no tengo así clientes que estén en este supuesto, no he visto la aplicación, ¿eh? La verdad es que no lo he visto. No sé si alguno de los que estén Los aquí presentes. presentes a lo mejor cae en el supuesto y sí lo haya hecho. No sé si ya lo habilitó o no lo han habilitado, por lo que nos dice es que no lo han habilitado, entonces pues ya deberían de habilitarlo. El problema que recordemos es que ahorita con lo de las plataformas, el SAT, pues tanto para pagos provisionales como para el anual, se ha estado complicando todo ello. Incluso para el anual hay quien no ha podido presentar las declaraciones hasta el momento. Es difícil estar ahorita usando las aplicaciones, pero no tengo conocimiento. Soy sincero, no lo sé. Muy bien. Contador, entonces, ¿qué cuentas fiscales tiene la obligación de llevar la sociedad en relación con las acciones? Bueno, de este tema, precisamente con lo de los accionistas, las acciones y todo ello, todos los dividendos, pues debe llevar lo que es la cuenta CUFIN, la cuenta de utilidad fiscal neta, la cuenta CUFINER, la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida, lo que es la CUCA, la cuenta de capital de aportación. Y bueno, pues son cuentas que ya vienen desde hace ya muchísimos años. Si no mal recuerdo, estas cuentas surgieron en el 89, ¿sí? A lo mejor algunos todavía ni habían nacido, pero bueno, pues ya estas cuentas nacieron en el 89, en donde a partir de ahí empezamos con un saldo inicial con la CUFIN, que fue del 75 al 88, calculamos los años de CUFIN y partimos de un saldo inicial. De ahí para acá hemos calculado lo que es la CUFIN, la CUFINER y la CUCA. ¿Para qué sirven estas cuentas? Por ejemplo, la CUFIN es el monto de las utilidades que ya pagaron impuestos sobre la renta. Quiere decir que cuando una empresa paga dividendos, tiene que revisar su cuenta de CUFIN. Si esos dividendos provienen de la cuenta de CUFIN, ya no paga ISR ese reparto de dividendos. Ya se va a repartir sin causar un ISR. Cabe aclarar que si esas utilidades que estamos repartiendo se generaron de 2014 en adelante, entonces se debe de hacer una retención del ISR de 10% al socio accionista. Entonces, sí no se causa un ISR por parte de la empresa, pero sí por parte del accionista. Si las utilidades que yo reparto como persona moral no provienen de CUFIN, o sea, no tengo CUFIN, mi CUFIN es cero, entonces a la hora de repartir los dividendos, tengo que pagar un impuesto sobre la renta, la empresa, la sociedad es la que tendrá que pagar el ISR. Entonces es muy importante que calculemos esta CUFIN o esta CUFINER, porque si repartimos dividendos, pues no pagaría yo ISR si provienen de CUFIN. Sin embargo, si no provienen de CUFIN, pues sí tengo que pagar un ISR. Y si provienen de CUFINER, la CUFINER pues es una cuenta que se generó en 3 años, que fue cuando dieron un estímulo fiscal de causar menos ISR. Entonces, bueno, pues cuando se reparta la CUFINER, se tendría que causar un 3 o un 5%, si no mal recuerdo, de lo que es los dividendos que se repartan. Entonces, estas cuentas es muy importante que cada año las tengamos que estar actualizando porque va a servir para cuando repartan dividendos. Y la CUCA, bueno, pues esta cuenta también va a servir
bueno, ¿qué es la CUCA? La cuenta de capital de aportación. Y esta cuenta se integra de todas las aportaciones de capital que los socios accionistas han hecho a la sociedad. No entran aquí, por ejemplo, reinversión de utilidades, aportación, capitalización de utilidades, pero sí todas las aportaciones de capital en bienes, en efectivo, todo ello se tiene que integrar para la CUCA, se actualiza, y cuando se reembolsa capital o se hace una reducción de capital, se compara el reembolso por acción con la CUCA por acción, y si resulta que estoy pagando una acción a un valor mayor a lo que dice la CUCA, se considera pago de dividendos. Entonces aquí también debemos de tener mucho cuidado con esa cuenta para efectos de lo que serían los reembolsos de capital, el pago de dividendos. Siempre debemos de estar comparando con estas cuentas. Sí, contador, y bueno, ¿por qué será que de la CUFIN y de la COFINER Cofiner. no se pagan impuestos o se pagan menos? ¿O por qué? ¿Por qué justamente de esas cuentas? Lo que pasa es que la CUFIN es la suma de todas las utilidades que ya pagaron impuestos en la empresa. Se deriva de obtener cada año la utilidad fiscal neta, donde tomamos el resultado fiscal, le restamos el ISR causado, le restamos lo que es los no deducibles y llegamos a una utilidad fiscal neta. Entonces la CUFIN, el monto de la CUFIN es la suma de todas las utilidades que ya pagaron ISR en la empresa. Por eso, cuando se reparten los dividendos, si provienen de esa cuenta, ya no se causa un ISR por parte de la sociedad porque ya pagaron el impuesto sobre la renta. La CUFINER sí se causa un ISR porque son de utilidades, si no mal recuerdo, del 89, no, del 99, 2000 y 2001, en donde en esos años, si se pagaba la tasa del 35%, hubo un ejercicio donde me permitieron pagar el 32%, entonces el 3% de ISR quedó pendiente para cuando algún día se repartieran esas utilidades. Entonces ahí está pendiente esa cuenta que algún día, si la reparto, pues tendré que pagar el ISR que no pagué en su momento, en aquellos años, le digo, si no mal recuerdo, es el 99, no, sí, 99, 2000 y 2001, los años en que se creó la CUFINER, que muchas empresas, bueno, pues ya ni la tienen. La verdad es que ya en la práctica ya muy poquitas empresas tienen esa cuenta. Entonces, por eso no se paga el ISR. Muy bien, entonces, a ver, si hacemos un ejemplo. Usted y yo somos socios CIAX, socios de una SADC, ¿verdad? Y yo tengo una participación del 60, por supuesto, y usted de un 40. ¿Sí? Entonces, tenemos una CUFIN de 100 pesos. Entonces, yo me voy a llevar 60 y usted 40. Esos 40 y esos 60 que nos vamos a llevar ya no van a pagar ISR en la empresa, pero Así es. nosotros como socios sí vamos a pagar. Sí, nos van a retener un 10%. Un 10% de lo que nos estemos llevando cada uno, precisamente porque es un ISR a cargo del socio accionista. Ahí ya no es a cargo de la empresa. Entonces, si nos iban a pagar 60 y 40, pues menos el 10, pues van a pagar 54 y 36. Eso es lo que nos van a dar en neto, digamos el cheque o la transferencia, y nos dará nuestra constancia, en donde, bueno, pues aparecerá el monto total de dividendo, la retención, y ese es el único ISR que causaríamos si es CUFIN. Aquí cabe aclarar, ahorita lo que usted acaba de comentar, es precisamente como lo dicen los accionistas. Exactamente así lo manejan. ¿En qué sentido? En el siguiente, cuando hacemos el cálculo de la CUFIN y le decimos al accionista, tiene una CUFIN de 1,000,000 de pesos, el cual se podría repartir sin pagar un solo impuesto, lo que nos dice, pues entonces deme el 1,000,000 de pesos. No, espéreme. La CUFIN es una cuenta fiscal. Pues no, que la puedo repartir sin pagar impuesto o la renta. Bueno, ese es el monto que se puede repartir sin pagar ISR. Tenemos que revisar ahora el estado de situación financiera. ¿Para Si qué? hay Pues flujo. para ver si hay, antes del flujo, si hay utilidades. Si no hay utilidades y tengo puras pérdidas, no puedo repartir nada
aunque tenga la CUFIN. Y si tengo utilidades, vamos a suponer que si vemos el estado de resultados y tengo 1,000,000 de pesos de utilidades, bueno, pues sí puedo repartir dividendos. Y la siguiente pregunta, ¿y el flujo de efectivo? ¿Cuánto tenemos en la cuenta bancaria para repartir dividendos a los accionistas? No, pues 1,000 pesos. Pues entonces tampoco puedes repartirlo en este momento porque debes de tener utilidades, debes de tener flujo de efectivo y debes de tener CUFIN para que cuando repartas esas utilidades, pues obviamente también provienen de CUFIN, no vas a pagar el ISR. Y luego viene otro pequeño detalle, que cuando vemos el capital contable, tenemos la cuenta de utilidades de ejercicios anteriores, utilidades acumuladas, y tenemos 1,000,000 de pesos. Y tenemos la cuenta de pérdidas acumuladas de años anteriores, y tenemos 1,500,000. ¿Cuánto puedo repartir de utilidades? 0. ¿Por qué? Porque la ley establece que antes de repartir las utilidades, tienes que absorber las pérdidas. ¿Sí? ¿Y qué pasaría si alguien dice, no absorbo las pérdidas, yo pago los dividendos y no hay ningún problema? No, pues sí. ¿Por qué? Porque en todo caso se puede fincar responsabilidad por algún acreedor, puede fincar responsabilidad a los que repartieron los dividendos y tendrían que reembolsar esas utilidades. ¿Por qué? Porque para poder pagar dividendos, primero se deben de absorber lo que serían las pérdidas. Entonces, si tengo 1,000,000 de utilidades y 1,500,000 de pérdidas, no puedo repartir nada. Se tendría que absorber y me quedarían 0 utilidades y 500,000 de pérdidas. Muy bien, pero entonces, ¿cómo puede haber CUFIN y puede haber pérdidas? A ver, entonces, en un ejemplo, empezamos a trabajar en el año 2020 y trajimos utilidad y por ende trajimos CUFIN, ¿sí? O sea, si hay utilidad, ¿hay CUFIN? ¿O puede ser que haya pérdida y que haya CUFIN? Puedo tener pérdida contable y utilidad fiscal y pagar un ISR. ¿Por qué puedo tener pérdida contable? Porque la pérdida contable sí me reconoce los no deducibles, la fiscal no me reconoce los no deducibles y entonces podría yo tener una utilidad, que eso es muy común en la práctica, poder tener una pérdida contable y tener una utilidad fiscal y terminar pagando un impuesto sobre la renta. Y eso es lo que al accionista no le hace lógica de decir, bueno, ¿cómo puedo estar perdiendo contablemente? Me dices que hay pérdidas, pero me dices también que hay utilidad fiscal y que tengo que pagar un ISR. Sí, efectivamente, por todos los efectos fiscales de las cuentas de más menos que incluimos ahora para el anual, en donde sí se paga un ISR y por lo tanto, si hay utilidad fiscal y CUFIN, pero puedo tener pérdida contable, perdón. Claro. Pero entonces esta pérdida básicamente se debe a los no deducibles. En una buena parte, sí. Tenemos otro concepto, como es el ajuste anual por inflación, que es un concepto fiscal que no tiene nada que ver con lo contable. Si me resulta un ajuste anual por inflación acumulable, pues voy a tener más utilidad fiscal que la utilidad contable o una pérdida contable. Okay, Entonces, pero por los montos que más juegan son justamente los no deducibles. en la mayoría de las empresas, sí. Los no deducibles a veces es algo muy importante que podría estar afectando. Entonces tenemos que cuidar esa partida, pues. Tenemos que cuidarla mucho, los no deducibles. Porque Sí, aparte de que no los podemos hacer deducibles, nos afectan para la parte de la CUFIN. sí, por supuesto que sí, pero son a veces tantos requisitos o tantas limitantes para las deducciones que pues, dudo mucho que una empresa vaya libre en un ejercicio sin deducibles. A fuerzas No, va yo a creo que tener, eso yo creo que no es posible, ¿verdad? Pero yo no, creo que en la medida de posible, si los evitamos, o sea, sí vamos a tener no deducibles, pero no una cantidad importante como que para que nos venga a afectar, de ser una utilidad se convierte en una pérdida, ¿no? exactamente, ¿sí? O a veces es al revés. Hay ocasiones que hay empresas que tienen utilidades contables y pérdida fiscal. Entonces no tienen CUFIN y al querer repartir la utilidad contable tienen que pagar el ISR porque no proviene de CUFIN. Es exactamente el efecto contrario.
pero esto se da básicamente por las depreciaciones, por ejemplo. Sí, por la deducción La actualización de las de, acti- depreciaciones. de los activos fijos, en sí todo lo que es el efecto del costo contable, el costo fiscal, no siempre voy a tener utilidad fiscal y pérdida contable. Puede ser al revés. Entonces, eso también nos daría el efecto de tener utilidad contable, pero no tengo CUFIN. Y ahí Muy es donde bien. tengo que pagar el impuesto sobre la renta. Muy bien. Entonces no basta con tener un saldo o un buen importe en la CUFIN o en la CUFINET, sino que hay sus condiciones para que se pueda repartir a los socios accionistas, ¿no? Ahora, sin Es embargo, correcto. pues ese 10% pues está interesante, ¿no, contador? Porque en lugar de No, que sea un 30 y tantos, de no, acuerdo no, no, a la tarifa, pues es un 10, ¿no? no, es que es un 10% adicional, no es en sustitución del 30. O sea, vamos a suponer que una empresa no tiene CUFIN Sí, sí, sí. y reparte dividendos. Se va a causar un 30% y eso lo paga la empresa. Y aparte, le retiene al accionista un 10%. Estamos hablando de un 40%. Pero cuando no Incluso es un... viene de la CUFIN. No, 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 no. El 10% es independientemente de que venga de CUFIN o no. Puede ser que venga de CUFIN o puede ser que no provenga de CUFIN. El requisito es que sean utilidades generadas del 2014 hacia acá, a la fecha. Si son utilidades generadas de 2013 hacia atrás, lo que estoy repartiendo ahorita, no hay retención del 10%. Sería solamente de estas utilidades de 2014 para acá, cuando tienen retención del 10% de ISR. Entonces es el 30 más el 10%. El 10% si provienen de 2014 para acá las utilidades y el 30 si no provienen de COFIN. ¿Sí? Entonces, sale muy No. caro. La verdad es que precisamente llegando a este tema, sale carísimo pagar dividendos, porque estamos hablando del 30 más el 10 es el 40. Ahí es donde entra todo nuestro curso que vamos a platicar, porque si resulta que el accionista está trabajando, es el jefe de producción y todo el tiempo está laborando ahí, ¿qué pasaría si él no estuviera? Si él no estuviera, si el accionista dijera, no, yo no voy a hacer esto, contrataríamos a alguien y ese alguien le vamos a pagar nómina, seguro social, Infonavit, y todo eso lo vamos a deducir. Y si lo deducimos, baja la utilidad. Pero si resulta que el accionista está como jefe de producción y no cobra absolutamente nada, estamos subsidiando a la empresa y estamos dejando que las utilidades sean más altas, de tal manera que cuando yo las retire, si no hay CUFIN, me cuestan el 30. Y si provienen ya de 2014 para acá, me cuestan el 10. Pues creo que lo más sano es que el accionista, pues también sea trabajador, hago deducible su nómina, hago deducible todo la carga social, seguro social, Infonavit, impuesto sobre nóminas, y no tengo que pagar ese 10%. ¿Sí? Entonces, ese sería el tema, que en las micro, pequeñas y medianas empresas terminamos subsidiando a la empresa. El accionista termina subsidiando a la empresa. ¿Sí? No cobra salarios, no cobra como miembro del consejo, él presta el terreno para que ahí se instale la empresa, no cobra renta por el oficina, por el terreno, ¿sí? O sea, todo lo que él llega a hacer, lo subsidia. Y bueno, en un ejemplo que yo siempre les pongo es, ¿qué pasaría si la empresa, imagínense todos los que están aquí participando, que, que la empresa donde están dijeran, la vamos a vender? Y llega alguien y dice, yo te compro tu empresa, a ver, préstame tu estado de resultados, tus balances de los últimos años y ve utilidades por todos lados. Oye, pues tu negocio es muy rentable, me quedo con él. Me lo vende. Y a la hora de que ya empiezo a trabajar, empiezo a preguntar, oigan, ¿y quién es el jefe de producción? Ah, pues era el dueño anterior, pero ya se fue. Fue el que te vendió la empresa. Ah, entonces ya no tengo jefe de producción. No, tengo que contratar a alguien con un sueldo de jefe de producción, costos, seguro social y todo ello, sí. Oigan, pero eso me va a bajar las utilidades que ellos me habían mostrado. Así es. Sí. Oye, ¿y el otro accionista qué hacía? Ah, el otro era el gerente, el de ventas. ¿Y cobraba? Tampoco.
Oye, entonces los estados financieros que me dieron estaban incorrectos, porque no tenían la realidad, porque todo estaba subsidiado por el accionista. Y a la hora de que un tercero, que ahora es el dueño, dice, yo no voy a estar como jefe de producción, ni voy a No, estar porque como aparte ni tiene la vendedor. experiencia, ni sabe. Sí, exacto. Entonces tiene que contratar gente, ¿sí? Oye, ¿y el terreno? No, pues es que el dueño ahora sí te va a cobrar renta, porque tú antes no cobraba renta en la empresa, pero ahora sí. Oye, pues entonces las utilidades no es con ese margen que ellos me mostraron para venderme el negocio. Las utilidades ahora son mucho más bajas. Efectivamente, Oiga, y le es faltó el correcto. contralor o la contralora, la que El lleva toda la parte de comisario, la administración, así ¿no? es, el La que hace comisario también. la que la que autoriza las nóminas, la que hace todos los flujos de efectivo, y esa pues también era socia y tampoco cobraba, imagínate. Exacto. Entonces, en las micro, pequeñas y medianas empresas, muchos conceptos de gastos están subsidiados por los propios dueños. Y aparentemente ellos ven que su negocio es muy rentable, pero no es cierto, porque le falta incluir pues todo lo que realmente es un gasto como gasto operativo y dejar las utilidades ya en lo último, ¿sí? Ya las utilidades reales, que esas son las que pagarían el 30 más el 10 y bueno, ya no hablemos de la PTU porque también pagaría PTU para los trabajadores. Entonces, bueno, pues todo esto hay que verlo de forma integral para las empresas para que pues se les remunere al accionista pues de la forma correcta, como accionista y con la otra función que llegue a tener. Claro, muy bien. Fíjese que este programa lo estamos transmitiendo también por Facebook y nos pregunta Miguel Herrera García desde Facebook. Si el socio accionista también está registrado con actividad empresarial y realiza por su cuenta factura, ¿podría facturar un servicio a la misma empresa a la cual es socio? Bueno, podría facturar a la empresa si fuera una operación real, volvemos a lo mismo, ¿sí? A lo mejor yo como accionista, o bueno, la persona física está con actividad empresarial, pues vamos a suponer que presta servicios de mantenimiento de elevadores, eso se dedica como persona física con actividad empresarial, pero un día lo invitaron a ser socio accionista de una empresa, ¿sí? Y la empresa es una cadena hotelera y necesita mantenimiento los elevadores. ¿Lo podrían contratar? Sí, claro. Hay parte relacionada, tiene que ser a precios de mercado, pero no es una limitante que sea accionista y no pueda prestar un servicio. Ojo, que sean servicios reales, que sean operaciones reales, que no sean operaciones inexistentes, porque ya caemos en ciertas conductas que la autoridad pues está sancionando, ¿sí? Pero sí, no hay limitante para que yo como accionista. Ahora, obviamente, si quiero ser reciclo, ahí sí ya hay limitantes, ¿no? Porque, bueno, pues tiene sus limitantes ser socio accionista de una empresa y ser reciclo, pero si soy actividad empresarial, que es lo que acaba de mencionar la persona que nos pregunta, sí se puede, pero en operaciones reales. Reales, exacto, no que sean simuladas o ficticias, Sí, porque sí, no. tenemos que comprobar en todo caso, pues cómo es que se está justificando ese servicio, ¿no? Así es, sí, la materialidad, lo que La conocemos ahora como materialidad, lo que exactamente, nos la dice la autoridad, materialidad. la materialidad, que sea real el servicio, ¿sí? Claro, muy bien. Nos pregunta Garol, buenas tardes. En las micros es muy frecuente que no tengan en principio activos fijos como son, por ejemplo, automóviles y utilicen los de los propios socios y también que los socios presten dinero para compromisos de la sociedad, lo cual los convierte en acreedores. ¿Se puede aportar por parte de los socios hacia la sociedad esa deuda y se pueden donar los automóviles? ¿Cuál sería el formato para hacerlo? Bueno, si es un préstamo, lo ideal sería pues, hacer una aportación de capital, por lo que entendí que se puede aportar. Sí, los préstamos se pueden capitalizar y bueno, pues ya quedaría como capital, no como préstamo, ¿sí? Y bueno, si los automóviles son de los socios, pues lo pueden aportar en comodato, darlos en un contrato de comodato para que los use la empresa y la empresa absorba todos los, los gastos. Si lo recibe como donativo, bueno, pues nunca he visto que
se aporte como donativo, porque al ser donativo, pues es un ingreso para la persona moral y tendría que pagar un impuesto sobre la renta. En todo caso, pues sería cuestión de enajenárselo, vendérselo a la empresa para que la empresa, bueno, tenga esa deducción, ¿sí? Y yo como persona física, ahí recordemos que como física, cuando enajeno un bien mueble, en este caso el automóvil, hasta 3 veces el valor de la U manualizada, cerca de 90,000 pesos, que está exento de impuesto, ¿sí? Entonces, bueno, pues obviamente sí tiene sus detalles toda esta situación y bueno, pues si hay un formato, bueno, pues un formato de donación, sí hay un contrato de donación, por supuesto, pero no me parece lo ideal, ¿no? Donarlo a la empresa. Creo que habría otras formas. Poderlo hacer. Muy bien. Daniel Miranda nos pregunta, en caso de ser utilidades del 2013 hacia atrás, me queda claro que no pagan el 10%, pero se considera como dividendo gravable al realizar la constancia, aunque no pague ese 10%. A ver, ese 10% no se causaría. En la constancia no voy a ponerlo como grabado para el 10%, pero tendríamos que, aquí la preguntaría, si tiene CUFIN, no hay ISR, el 30%. Si no tiene CUFIN, sí necesitaría causar el impuesto sobre la renta, el 30% por el dividendo piramidado. Eso sí. ¿Sí? O sea, sí, siempre que repartamos dividendos, digamos, tenemos que hacer 2 cuestionamientos. Uno, ¿proviene de CUFIN? Sí o no. Si no proviene, hay que pagar un ISR al 30%. Si proviene, no pago ese 30%. Y el segundo cuestionamiento es, ¿de qué año son esas utilidades? Y como nos mencionó, del 2013 hacia atrás, no hay pago de ISR, no hay retención del 10%. Si es del 2014 para acá, sí hay retención del 10%. Son los 2 cuestionamientos que tenemos que hacer cuando paguemos un dividendo. Muy bien. Nos pregunta Sandra Rodríguez, ¿son partes relacionadas si los accionistas prestan servicios administrativos y comerciales? Y además, si el administrador único es el cliente principal usando infraestructura de la sociedad, ¿cierto? Sí, claro. Sí, por supuesto que sí. Definitivamente sí. Así como lo planteó, hace el planteamiento, sí. La respuesta es sí. Y esas operaciones hay que vigilar que sean a precios de mercado. Eso es lo que... y recordemos que ahora con la reforma para este año, lo que nos decía todas las disposiciones, que son bastantes, que nos hablan de que el contribuyente debe de realizar las operaciones a precios de mercado, ahora no nada más nos dicen precios de mercado, nos dicen márgenes de utilidad. También debes de vigilar que tus márgenes de utilidad sean los mismos o sean iguales o parecidos a los de operaciones con partes que no sean relacionadas. O sea, lo mismo que ganas con la empresa X que no tiene nada que ver contigo, es lo mismo que debes de ganar con lo que sería la empresa hermanita. ¿Sí? Entonces, esa es una reforma para este año, el margen de utilidad, no nada más el precio de mercado, sino margen de utilidad, también se debe de estar vigilando que sea a, digamos, en operaciones como si fueran partes independientes. Hay que cuidar eso de las operaciones con partes relacionadas. Muy bien. Nos comenta Irán Romero. Buenas tardes. Yo como abogado puedo facturar mis servicios a la empresa, que es una de servicios especializados, y facturo asesoría legal. Sí, por supuesto. Como abogado, sí podemos, sí se puede hacer la facturación de sus servicios. Habla de que es una empresa que se dedica a servicios especializados. No sé qué tipo de servicios especializados, porque ahí sí tendríamos que ver que la persona moral no tenga el mismo objeto social o su objeto social sea lo que esté subcontratando, porque ahí sí hay limitante. Sí tendríamos que ver esa situación, ¿sí? Pero de otra forma, sí puedo hacer la facturación de sus servicios, incluso dentro de lo que fue la reforma de outsourcing, servicios especializados, por ahí salieron unos criterios de la misma autoridad que decía que abogados y contadores pues no estaban obligados al REPSE. Entonces, bueno, pues creo que con eso podríamos librar que no necesitamos nosotros no tenemos esa limitante y sí podemos hacer la facturación. Muy bien. Nos pregunta
HP. Hola, buenas tardes. ¿Puedo decretar dividendos, distribuirlos a unos accionistas y a otros no? No, 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 de Los que ninguna me caen manera. gordos también. No, 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 no. Eso también es parte precisamente de lo que establece la ley, en donde a ninguna acción, no se puede, incluso desde el acta constitutiva lo dice la ley, que no puedes quitarle privilegios al accionista. Eres accionista, tienes derecho a que te repartan dividendos. Incluso dice, no puedes, que unos nada más participen de utilidades y otros de las pérdidas, no. Son participación igual en base a tu proporción, y no se puede que decreto dividendos para uno y dividendos para otro y a otros no. No, tiene que ser a todos y en proporción a su aportación de capital. O sea Sí, que si no, le no. caen gordos, de todas maneras les tiene que decretar sus dividendos. Sí, el detalle es que luego hay ocasiones en donde son accionistas que a lo mejor son de nombre nada más, vamos a llamarle así. Entonces, pues dice, pero pues, ¿cómo le voy a dar dividendos? Pues es que entró como accionista, pues tienes que darle dividendos a fuerzas, ¿sí? Desafortunadamente, sí. Muy contador. Y bueno, pues antes de que nos vayamos, qué nos puede comentar o qué nos puede dar como reflexión de este tema que vimos el día de hoy? Bueno, pues en relación a este tema, precisamente es que esta persona que le damos la calidad de socio accionista por sus aportaciones puede tener otro tipo de remuneraciones, otro tipo de ingresos por conceptos que puede estar prestando un servicio, puede ser un trabajador, puede ser miembro del consejo y le pago asimilados, puede estarme rentando el bien inmueble, pues tengo que pagar una renta, puede ser que preste un servicio, una actividad empresarial. O sea, no es limitante que el hecho de que yo sea accionista no pueda prestar algún servicio a la empresa o vender algo a la empresa, pero todo debemos de cuidar que al ser parte relacionada, pues deben de ser a precios de mercado y bueno, pues que no sean operaciones simuladas, porque como bien al principio alguien nos comentaba, es que yo he escuchado ahí comentarios que luego son dividendos fictos. Bueno, pues es que pueden ser operaciones que la autoridad llegue y revisa y no hay forma de demostrar la materialidad. O sea, no hay forma de demostrarle que pues sí me prestó el servicio, que sí me vendió un bien, que sí me dio la asesoría, y entonces por eso la autoridad pues, lo considera como no deducible, y al ser no deducible, vean, la ley nos menciona, si es uno deducible que beneficia a socios accionistas, se considera un dividendo. Entonces, por eso mismo lo tipifica de esa manera. Hay que cuidar que sean operaciones reales, bien documentadas, para que no haya ningún problema. Muy bien, contador, y fíjese que aquí nos está preguntando Lilia Yáñez, bueno, la última y nos vamos, ¿qué le parece? Si el Okay. accionista es de nombre o solo aparece en el acta, pero ya no tengo ni contacto ni relación, ¿puedo decretar dividendos aunque él no aparezca a cobrar? El detalle es que, bueno, pues sí, se puede decretar, pero pues nunca se los vamos a pagar porque ni tenemos cuenta para transferencia ni para expedir el cheque. Cheque. Podemos expedir el cheque, ahí que se quede, y bueno, pues si después de ya ciertos años nunca lo cobró, bueno, pues ya se cancela el cheque. Sí, efectivamente es una situación que no nada más es de que ya no aparece. Hay empresas en donde los accionistas, algunos ya se murieron y nunca hicieron el cambio y siguen apareciendo como socios accionistas. Ahí tenemos un problema. Para poder eliminarlos, ¿sí? Pues no se puede nada más así porque sí. Hay que ver quiénes son los herederos, porque las acciones se heredan. Entonces tendríamos que ver quiénes son los herederos para después reconocerlos, comprarle las acciones. Es todo un problema legal. Carlos, etcétera. Así Bueno, es. pues muchísimas gracias, contador. Muchísimas gracias a nuestro auditorio. Les recordamos que todos los martes de 5 a 6 de la tarde los esperamos en este espacio por escogido. Que tengan todos muy buena tarde. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.